el mensaje titulado En busca de un milagro. Y vamos a ver, hermano, cómo Dios está dispuesto para hacer milagros y cómo Dios hizo milagros sorprendentes y está dispuesto a hacerlo con tu vida en esta noche. Si en este momento tú tienes a alguien cerca de ti, invítalo a escuchar la palabra de Dios y dile: no te quedes sin escuchar el mensaje que Dios tiene para ti en esta noche. Sé que Dios hablará a tu vida, sé que Dios tiene una palabra para ti, y lo que tú buscas hoy fácilmente lo puedes encontrar, porque si estás buscando un milagro, fácilmente esta noche lo puedes encontrar. Vamos a orar en este momento y luego entraremos al mensaje de esta noche. En este momento voy a estar orando para que Dios hable a tu vida, para que Dios hable a tu corazón. Así que si puedes acompañarme a orar en este momento, será de gran bendición. Padre, en el nombre de Jesús, Señor Dios Todopoderoso, vengo ante su bendita y soberana presencia, Señor amado, reconociendo su grandeza, Dios de la gloria, reconociendo, Padre de la gloria, que usted está por encima de todo, que usted está vestido en gloria, Señor amado, y que nosotros necesitamos absolutamente de usted, y que usted, Señor amado, ha sido más que bueno con nosotros. En este momento, Dios, yo le pido que usted me acompañe a compartir este mensaje, a hablar, Dios amado, directamente a los corazones de cada persona que esté escuchándome, Señor, de cada persona a la cual usted me haya permitido llegar en esta noche. Yo le pido que usted me use, que usted me acompañe, Señor amado, y que usted hable conforme a nuestras necesidades. Te pido este gran favor en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Así que si tú tienes una Biblia, quiero que me acompañes en el libro de Marcos. Estaremos leyendo la palabra de Dios en el libro de Marcos capítulo 2, desde su versículo 3 hacia el versículo 5. Ahí estaremos ubicados y estaremos viendo algo que Dios puede hacer contigo en esta noche, en este día. Quizás escuche esta transmisión mañana de día, y es algo que Dios puede hacer contigo. Y vamos a leer la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Quiero predicar el mensaje titulado En busca de un milagro. Dice la palabra, Marcos capítulo 2 de su versículo 3 hacia el versículo 5. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Mira cómo dice el versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. En este momento, si alguien está cerca de ti, así que quiero que le diga: en busca de un milagro. Marcos capítulo 5 es la historia del endemoniado gadareno. Una persona que en la Biblia no andaba buscando un milagro de Dios. Una persona que no andaba en busca de Jesús. Una persona que lo que más lejos tenía era encontrarse con un cambio. Era que Cristo hiciera un cambio en su vida. ¿Y por qué hablo del gadareno iniciando esta transmisión en vivo? Porque quiero compartir contigo una gran verdad. Hay dos tipos de milagro: el milagro que Dios hace por lo que hacemos, y el milagro que Dios hace para glorificarse. En Marcos capítulo 2 vemos personas en busca de un milagro, pero en Marcos capítulo 5 vemos personas, que es el gadareno, que no andaba en busca de un milagro, pero recibe un milagro de parte de Dios. Y yo sé que hay personas que quizás me puedan estar escuchando que no andaban buscando el milagro que recibieron de parte de Dios. Y muchas personas pueden testificar: yo no andaba buscando un milagro de Cristo, pero aún así Cristo lo hizo en mi vida. Mas otras pueden decir, como lo que en Marcos capítulo 2 encontramos, que estuvimos leyendo: andábamos buscando un milagro y lo encontramos. La palabra en Marcos capítulo 2 dice la palabra que Jesús fue a Capernaum, donde allí se encuentra con estos 4 que cargaban a un paralítico. Y la Biblia identifica que ellos andaban en busca de un milagro. Pero al ellos tener fe, encontraron el milagro que estaban buscando. Porque ellos tenían fe, encuentran el milagro que
ellos anhelaban tener, lo que ellos querían que Cristo hiciera en su vida, ellos lo reciben por la fe que ellos tenían. Por eso quise resaltar el versículo 5, que dice que al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y cuando Cristo le dice esto, hermano, ahí es que estaban sentados los escribas y ellos cavilaban, ¿verdad? Hablaban entre sí en sus corazones, y dice la palabra que ellos decían que Jesús blasfemaba. Y dice la palabra también que Jesús conoció en su espíritu que ellos estaban hablando dentro de sí mismo, y le preguntó: ¿por qué ustedes caviláis así en vuestros corazones? O sea, porque ustedes piensan eso y hablan eso en sus corazones. ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar el pecado, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. No solamente vemos a Jesús decirle a este paralítico: tus pecados te son perdonados, sino que lo vemos decirle al paralítico: levántate de tu lecho y vete a tu casa. El paralítico recibe lo que fue a buscar porque tenía fe. Ellos, lo que llevaban al paralítico cargado, tenían fe y andaban buscando un milagro, y por eso recibieron el milagro. Si tú andas buscando un milagro, fácilmente tú puedes recibir ese milagro. Y una de las intenciones, hermano, de Dios al dejarnos las escrituras es para que a través de ella apreciemos los milagros que Él hizo, para que observemos lo que Él es capaz de hacer y lo que Él fue capaz de hacer en el ayer. En la palabra de Dios encontramos cómo Dios divide un mar porque su pueblo no tenía una salida. En la palabra de Dios encontramos cómo Dios, por medio de un joven llamado David, le dio la victoria ante un gigante que atemorizaba a todo el pueblo de Israel. En la palabra de Dios vemos a Dios sanando personas de lepra. En la palabra de Dios vemos a Dios hacer milagros que hoy se nos dejaron escritos para que nosotros veamos lo que Dios fue capaz de hacer en el ayer, pero que también está dispuesto y es capaz de hacer en nuestros presentes. En nuestro presente. Hay varios tipos de milagros. O podemos decir que los milagros suceden por varias cosas en nuestras vidas. Yo traté de resaltar al inicio el milagro que pasó en la vida del gadareno, que el gadareno no andaba buscando un milagro. El gadareno lo que andaba de loco, el gadareno lo que andaba con sus riendas sueltas. Él no tenía en mente: déjame buscar a Cristo, que Cristo viene por aquí. No, hermano. Y el milagro que también resaltamos como texto central, que fue el milagro del paralítico que trajeron entre 4 cargados, ahí la palabra nos enseña cómo Dios puede hacer el milagro de ambas maneras, porque tú lo andes buscando o porque Él quiera glorificarse. Y los tipos de milagros que yo he podido visualizar al escudriñar, a estudiar a Dios, estudiar lo que Dios ha hecho, me he dado cuenta que hay 3 tipos de milagro. Está el milagro dependiente de nuestra fe. Por eso dice Cristo que al ver la fe de ellos, fue que le dijo el paralítico: tus pecados te son perdonados, y el paralítico recibe el milagro. El dependiente de nuestra fe es el primero. El que Dios hace para glorificarse, que fue el del gadareno. Dios hizo eso para glorificarse en Gadara, para que los gadarenos pudieran visualizar a Dios, para que vean la gloria de Dios manifestada. Incluso cuando vemos Juan capítulo 9, versículo 3, luego de Jesús sanar a un ciego, le dice a los discípulos que le habían preguntado por qué este es así, por qué él estaba ciego, porque pecó o pecaron sus padres. Jesús le dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea que hay milagros que Dios lo hace para glorificar a Cristo, para glorificarse. Pero también está el milagro que Dios hace por compasión. Lucas capítulo 7, versículo 13 y versículo 14. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores.
Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo el joven: a ti te digo, levántate. Y así mismo sucedió, el joven se levanta. Vemos tres tipos de milagros. El milagro dependiente de nuestra fe. Mateo capítulo 9, verso 29. Entonces Jesús les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. También cuando Cristo encuentra al centurión que viene a rogarle y le dice: Señor, yo quiero que tú sanes a mi criado, Jesús le dice: vete y como tú creas, así te sea hecho. O sea, hay milagros que dependen de nuestra fe. Ese es el primer milagro que hemos desarrollado en este mensaje. El segundo es que Dios hace milagros para glorificarse. Y el tercero es que Dios lo hace por compasión. Ahora, si usted está en busca de un milagro, ¿cómo usted puede obtener un milagro? Y vamos a buscar un ejemplo bíblico de alguien que hizo lo correcto ante los ojos de Cristo para que Cristo hiciera el milagro en su vida. Dice la palabra en Marcos capítulo 10, versículo 46 al versículo 52. Vamos a leerlo detalladamente. Es la historia de Bartimeo el ciego, el hijo de Timeo que mendigaba, quien recibe un milagro de parte de Dios por lo que hizo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. El ejemplo clave para nosotros saber cómo obtener un milagro de parte de Dios en nuestra vida es Bartimeo. ¿Qué hizo Bartimeo que ocasionó que Cristo lo sanara, que ocasionó que él recibiera el milagro? Número uno, Bartimeo determina a Cristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, porque le dice: Hijo de David, ten misericordia de mí. Al entender Bartimeo que las escrituras decían que el descendiente de David, o sea que el Mesías vendría de la descendencia de David, y aquí Bartimeo decirle a Jesús: Hijo de David, Bartimeo estaba determinando a Cristo como el Mesías. O sea que esto es una determinación mesiánica. Lo primero que nosotros debemos hacer para recibir un milagro de Dios es reconocer a Cristo como el Mesías, como el enviado de Dios, como el Hijo del Dios viviente. Lo segundo es clamar. Dice la palabra que él comenzó a dar voces y a decir. O sea que él comienza a clamar, comienza a pedirle. Lo tercero es que él no se calla. Aunque en el momento lo oprimieron y le decían: cállate, y aumentaban la voz que estaban a su alrededor para que la de él no se escuchara, dice la Biblia que él aumentaba mucho más y seguía clamando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esto hace que Jesús se detenga. Ahora, hay algo que a mí me impactó, que luego que él hace esto, Jesús hace el milagro. Que la Biblia dice que él arrojó su capa cuando Jesús lo llamó. Antes de hacer el milagro, primero tuvo que arrojar su capa. El verso 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Aquí está la clave, hermano. Luego que tú hayas determinado que Cristo es el Mesías, que tú reconozcas a Cristo como el Mesías, que tú hayas clamado a Cristo, toca quitarte la capa. ¿Qué significa quitarnos la capa? La capa es el pecado del cual tenemos que arrepentirnos, dejarlo atrás, quitarlos de nuestra vida y venir a Jesucristo. Y cuando él hace esto, Jesús le dice: ¿qué tú quieres que yo te haga? ¿Qué quieres? Dime qué tú quieres que yo te haga. Ahora, aquí también hay sinceridad, porque Bartimeo solamente pide lo que necesitaba, que recobre la vista. Él no pide que tenga casa, que tenga carro, que recobre la vista y que yo tenga de todo en la vida. No, solamente lo que yo necesito, la vista. Pero
cuando él demuestra esta sinceridad, cuando él arroja la capa, Jesús le dice: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Él consiguió este milagro porque hizo delante de los ojos de Cristo lo que Cristo quería que él hiciera. Para usted recibir un milagro, usted debe determinar a Cristo como el Mesías, creer en Cristo como el Mesías, como el único y suficiente Dios, como el que Dios envió a la tierra a morir por tus pecados. Para tú recibir un milagro, tienes que clamar, tienes que orar, tienes que creer, tienes que esperar. Porque aquí entramos a una parte muy importante. Para poder recibir un milagro de Dios, tenemos que aprender a esperar. Porque no todos los milagros de Dios sucederán instantáneamente. No siempre que clamemos inmediatamente recibiremos una respuesta. Esto fue en fracciones de minuto. Bartimeo recibe su milagro en fracciones de minuto. Lo que vemos, 2 minutos, 1 minuto, quizás pasó entre lo que ellos hablaron. Eso fue algo inmediato. La mujer del flujo de sangre recibió el milagro inmediatamente, pero no todos los milagros serán inmediatos. Por eso debemos aprender a esperar. Cuando David se encontraba en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, dice que esperó pacientemente en el Señor, aprendió a esperar. Y como dice mi pastor, la espera desespera, pero es necesaria en Dios. Tenemos que aprender a esperar, hermano. Orar, creer y esperar. Porque no siempre sucederán los milagros inmediatamente, instantáneamente. Y no siempre sucederán los milagros. No siempre que clamemos recibiremos una respuesta de sí a lo que clamamos. No siempre que oramos sucederá lo que pedimos. Pero sí siempre Dios te dará una respuesta, sea que lo haga o sea que no lo haga. O sea que cuando tú no vas a recibir el milagro que quizás tú estás clamando, Dios te envía una respuesta para que tú entiendas por qué no lo vas a recibir. Porque no siempre, hermanos y amigos, Dios resolverá. No siempre Dios te va a responder de la manera que tú quieras. Y mayormente cuando nosotros oramos para que Dios haga el milagro en alguien, no en nosotros. Ese alguien quizás no crea en Dios. Y aunque nosotros creamos, el milagro no puede suceder. Porque depende de la fe de esa persona para Dios poder obrar en esa persona. Y si esa persona no tiene fe, ¿cómo sucederá el milagro en esa persona? Por mucha fe que yo tenga, no puede suceder un milagro si el milagro es dependiente de la fe de esa persona. O sea, mejor me explico. Recordemos que dije que hay 3 tipos de milagros. El dependiente de nuestra fe, el milagro que Dios hace para glorificarse, y el milagro que Dios hace por compasión. Si a Dios quiere hacer un milagro para glorificarse, no importa que la gente tenga o no tenga fe. Incluso cuando Dios habla por medio de Moisés a Faraón, todos los milagros que hizo, lo hizo en presencia de Faraón, quien no tenía fe en Dios. Y el milagro que es para glorificarse no necesita que la persona tenga fe. Dios ha sanado a personas con enfermedades terminales que no tienen fe. Incluso Dios ha sanado a personas que han clamado a otros dioses. Porque en ese momento ese milagro no dependía de fe, sino de Dios glorificarse. Dios quería glorificarse y se glorifica. Pero cuando el milagro depende de la fe de la persona, por más que usted y yo clamemos y por más fe que tengamos, ese milagro en tal persona no puede suceder porque depende de la fe de esa persona. Y si esa persona no tiene fe, de nada me vale a mí orar, clamar, porque no va a suceder. Por eso le digo que no siempre sucederán los milagros. Y en nuestras vidas hay veces que Dios nos dirá no. En otras no es el tiempo. Y en otras no conviene. Hermano, hay personas de Dios, hombres y mujeres de Dios tremendos, que han dedicado su vida completa a Dios y le han pedido a Dios que haga algo y Dios no lo hace. No por indigno, sino porque Dios sabe que quizás no es de beneficio o para la persona que lo está pidiendo o para alguien que le rodea en su entorno. O porque no sea el tiempo, o porque Dios simplemente no quiera. Porque debemos saber que Dios no es una varita mágica que todo lo que le pidamos lo va a hacer.
Hay ocasiones, hermano, que nos tocará escuchar un no de Dios. ¿Y por qué? Porque si Jesús dice en Mateo 7:7 que pidamos y Él nos dará, que busquemos y hallaremos, que llamemos y se nos abrirá, ¿por qué entonces nos tocará a nosotros recibir un no como respuesta de Dios cuando clamamos? Santiago 4:3: pedid y no recibí, porque pedid más, porque piden para vuestro deleite. Es que debemos saber que no todas las oraciones Dios las va a responder. Hay veces que pedimos mal. ¿Cuándo pedimos mal? Cuando no nos quitamos la capa como Bartimeo. Si Bartimeo no se hubiese quitado la capa y, como dice la Biblia, que fue a Cristo y no hubiese ido a Cristo, estaba pidiendo mal. Para pedir bien debemos quitarnos la capa, que significa el pecado que hemos cometido delante de Dios, arrepentirnos de ese pecado y ir a Cristo. Así se pide bien para que Él haga el milagro en nuestras vidas. Ahora, yo comprendí algo, hermano. Yo tengo un problema de alergia y a diario tengo el problema. Amanezco diario malísimo, que usted ni se imagina. Los ojos irritados y un muelmo tremendo. Y yo le he orado a Dios para que me sane y Dios no me sana. Pero aunque Dios no me sane, aunque Dios no haga un milagro en mi vida, Dios sigue siendo mi Dios. Yo sigo amando a Dios, porque yo no amo a Dios por el milagro que yo quiero que Dios haga en mi vida. Yo no amo a Dios porque yo quiera que Dios haga algo en mi vida. Yo amo a Dios porque Él murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Por algo, hermano, no lo hace. Por algo no lo hace. Pablo dijo: me ha sido dado un aguijón, el cual me ha bofeteado 3 veces, siendo Pablo, por lo cual he rogado a Dios 3 veces en el día de hoy. Y me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero Pablo no había recibido un milagro con ese aguijón. Nos tocará, hermano, en ocasiones, de parte de Dios, recibir un no como respuesta. Pero debemos amar a Dios, porque haga o no haga Dios el milagro, Él sigue siendo Dios. Él sigue amándonos. El que Él diga que no, no significa que Él no nos ama. El que Dios te diga que no, no significa que Él no es tu padre, no significa que tú no eres su hijo. Sabe Dios que quizás no es el tiempo. Sabe Dios que quizás no sea la ocasión. Hermano, en la palabra de Dios vemos tantos milagros que Jesús hizo, de los cuales quizás usted está necesitado. La palabra enseña que en la boda de Caná se acabó el vino. Juan capítulo 2, de su versículo 1 hasta el versículo 11. Y Jesús convierte el agua en vino. Yo no sé si en tu casa usted necesita un milagro. Yo lo que sé que Cristo puede hacer ese milagro. Yo no sé si tu vida, si en tu matrimonio necesitas un milagro, pero yo he visto cientos y miles de matrimonios que han recibido un milagro de Dios. He visto personas con enfermedades terminales, con enfermedades que no tienen soluciones, recibir un milagro de Dios. He visto personas que han sido desde niño criados en el Evangelio, que aman a Dios, tener una enfermedad, clamar y Dios no responderle. También lo he visto. Y hoy quiero decirte a ti, si tú andas en busca de un milagro, Cristo lo puede hacer. Y si no lo hace, te dará una respuesta. Pero no busques a Jesús, como siempre lo hemos dicho en esta radio. No busques a Jesús por lo que Jesús pueda hacer en tu vida. No busques a Jesús porque Jesús pueda sanar tu matrimonio, pueda restaurarlo. No busques a Jesús porque tú estés enfermo y Jesús pueda sanarte. Búscalo porque tú quieras amarle, porque tú quieras conocerle, para que ahí entonces Él haga el milagro. Jesús, en Juan capítulo 4, desde el versículo 46 al versículo 54, sana. Aquí hay una curación en este texto bíblico, una curación milagrosa del hijo del hombre noble. También en Cafarnaúm, Lucas capítulo 5, de su verso 1 hacia el 11,
El milagro de los peces. Jesús le da a una multitud de comer. Jesús sana a un leproso en Galilea, Mateo 8, su verso 1 hacia el 4. A un paralítico en Mateo 9, capítulo 1, al versículo 1 hacia el 8. También Jesús sana al siervo de un centurión, Mateo 8, 5 hacia el 13. Sumamente muchos milagros encontramos en la Biblia. Y la misma Biblia dice que si se hubiesen escrito las cosas que Jesús hizo, pues no hubiera papel para escribirla. Así que, hermanos, quiero concluir con esta parte. Cristo quizás anda buscando la oportunidad en tu vida de hacer un milagro. Y para que Él pueda hacer ese milagro, probablemente tú tienes que permitírselo. Hay milagros que Dios lo hace que dependen de nuestra fe. Hay milagros que Dios lo hace que es para Él glorificarse. Y hay milagros que Dios lo hace para tratar con nosotros, que ese es otro punto también. Porque yo conocí un caso de que una persona se convirtió por el milagro que Dios hizo ante sus ojos. Incluso el pueblo de Israel, lo poco que amaron a Dios, lo hicieron por los milagros que Dios hizo en su vida. Así que, hermanos y amigos, Dios me los bendiga de una manera muy especial. Gracias por estar en sintonía. Este es su radio, Radio Dios Altísimo. Este es su programa Desde el Corazón de Dios. Estuvimos hoy predicando el mensaje titulado En busca de un milagro. Así que la paz de Dios sea contigo. Gracias a cada hermano que está en sintonía. Usted puede conectarse a esta radio las 24 horas del día.